Hoy no es 4 de julio, pero estamos en la celebración de la independencia de los Estados Unidos y la historia nos habla de varias emancipaciones de varios países. Si es que cometo un error al mencionar su país y el día de su independencia, me perdona, o mejor dicho, échele la culpa a Google. Pero Estados Unidos se independizó el 4 de julio de 1776. Y voy en orden cronológico para que no piense que Ecuador va en segundo lugar porque yo soy ecuatoriano. Pero el Ecuador el 10 de agosto de 1809, Colombia 20 de julio de 1810, Venezuela 5 de julio de 1811, Argentina 9 de julio de 1816, Perú 28 de julio de 1821, Brasil 7 de septiembre de 1822, Bolivia 6 de agosto de 1825, Uruguay 25 de agosto de 1825, República Dominicana 27 de febrero de 1844. Reinos se han levantado a través de la historia y han conquistado otros reinos, o países se han levantado y han conquistado otros países, y su dominio ha durado a veces por siglos. Hoy en día la mayoría de las naciones tienen una historia que contar y celebran un día de independencia. Algunas todavía siguen esclavizadas bajo la tiranía de algunos gobiernos. Pero hay un poder esclavizador más sutil y más devastador que la opresión de una nación contra otra. Y de eso queremos hablar el día de hoy. Es el poder seductor del pecado que aún tiene a millones de hombres y mujeres bajo su dominio. Ese es el peor dominio que existe. No es la tiranía de un gobierno, no es la tiranía de un país sobre otro, sino es la tiranía del pecado que lleva al ser humano a una muerte eterna. Juan 8 del 31 en adelante, no tiene que ponerse de pie, pero podemos seguir en pantalla. Todos los versículos bíblicos excepto uno van a ser de la Nueva Versión Internacional. Jesús 8:31 en adelante dice: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él. Dicho sea de paso, hemos usado esta porción bíblica varias veces y la seguiremos usando, que es la palabra de Dios. Jesús entonces se dirigió a los judíos que habían creído en Él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Habían creído en Jesús, pero Jesús dice: todavía no son libres, tienen que hacer algo más. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no queda para siempre en la familia, pero el hijo sí queda en ella, en la familia, para siempre. Así que si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, sin embargo, procuran matarme porque no está en sus planes aceptar mi palabra. Yo hablo de lo que he visto en presencia del Padre, así también ustedes hagan lo que del Padre han escuchado. Jesús les desafía. Dice: ustedes dicen una cosa, pero hacen otra cosa. Jesús dice: yo hablo de lo que he visto en presencia del Padre. Ustedes, si es que han escuchado del Padre, pues también hagan lo que han escuchado de Él. El tema de hoy es la libertad, pero la libertad que Dios ofrece es una libertad integral, es una libertad maravillosa. No es una libertad subjetiva, que hay quienes dicen: yo soy libre, me siento libre, pues soy libre. La libertad que Dios ofrece es una libertad divina, una libertad que nos lleva a vivir una vida plena, una vida llena de satisfacción, de paz y de gozo, una vida que está en tono con nuestro Creador, con nuestro Dios, una vida llena de poder. Porque hay una libertad engañosa. Jesús dice: seréis verdaderamente libres. Hay una libertad engañosa y todo engaño viene a través de una mentira, y la mentira esclaviza. Solamente la verdad liberta. Jesucristo dijo: conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Hay una sola cosa que puede libertar al ser humano. El mundo en el que vivimos está bajo el dominio de Satanás, del padre de la mentira. Y la única cosa que abre ese candado de prisión es la verdad, que nos puede llevar
a una libertad integral. Dios quiere vernos vivir una vida de libertad integral, total, una libertad plena. Y créame, mi hermano, que usted y yo vamos a tener que aprender a reconocer el precio que se pagó por nuestra libertad. Usted y yo vamos a tener que reconocer, que vivir y que cuidar esa libertad, atesorar esa libertad que Jesús compró con su sangre, como le celebramos el día de hoy. Dios quiere vernos vivir en una libertad plena. En las iglesias se pregunta constantemente, ¿cuántos libres hay aquí? Y todo el pueblo grita amén, ¿verdad que sí? Decimos que somos libres y nos proclamamos libres y eso está bien. Pero vamos a examinarnos, vamos a examinar cuáles son las prisiones o las ataduras que pueden frenar nuestra libertad, frenar la expresión de nuestra libertad, de la libertad que Jesucristo intentó para nuestras vidas. Yo le pregunto a usted, ¿qué tan libre es usted? ¿Qué tan libre es usted? ¿Qué tan libre? ¿50%, 60%, 70%? ¿Qué libertad o qué tanto por ciento de libertad será una buena cantidad? ¿Será más del 50%? ¿No? ¿Será un 75%? ¿Es aceptable? Soy libre, 75%. ¿Qué opina usted? 90% es libertad, y eso ya es libertad. ¿Qué opina usted? ¿Qué opina? Alguien me dice un 90, ¿cuántos dan más? 95, 98. Un 100%. Un 100% es una verdadera libertad. Ser libre significa ser libre, un 100%. Hay alguien que decía, pues antes, cuando no era cristiano, cuando me enojaba, gritaba y rompía las cosas. Hoy ya no grito. Todavía rompo las cosas. No, pero eso no sería una verdadera libertad. Eso sería una libertad a medias. ¿De qué sirve ser libre en un área de la vida? En un área que nos tenía antes esclavizados, si somos presos de 9 otras áreas de la vida, o de algunas condiciones o actitudes que hayamos tenido, que tenemos. ¿O de qué sirve ser libre en 9 áreas? Hemos superado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 áreas hemos superado. Nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestra forma de hablar. Ya no levantamos la voz. Antes teníamos una inclinación a un vicio, ahora ya no tenemos. Pero si es que todavía no hemos vencido una de las áreas de nuestra vida, entonces todavía no somos verdaderamente libres. ¿Verdad que sí? Pero le digo este día que Dios intentado, ha diseñado y Él quiere que usted y yo vivamos una vida de plena libertad. De plena libertad. Ahora, puede ser que usted tenga un proceso diferente al mío, seguramente tiene un proceso diferente al mío, y puede ser que usted haya tenido un proceso más rápido que el mío, pero yo sí le puedo decir una cosa, llevo 29 años como creyente y todavía yo tengo que cada día examinarme, examinar mis pasos, examinar mis palabras, examinar mis actitudes, para saber si es que estoy caminando en esa libertad, en esa voluntad, en esa verdad que Dios trajo a mi vida. Y al principio me costó mucho tiempo librarme de ciertas cosas que eran muy obvias. Y después de 29 años de creyente todavía tengo que recordarme. Y si no me recuerdo, María me lo recuerda, ¿sabe? María me lo recuerda, ¿verdad que sí? Y gloria a Dios por las esposas. Gracias, mi amor, por recordarme. Aleluya. Y tenemos que examinarnos constantemente. Tenemos que examinarnos a la luz de la palabra. Escuche esto, el poder esclavizante del pecado es tan engañador, escuche, que algunos, después de haber conocido la libertad maravillosa de Cristo Jesús, han regresado a ser esclavos nuevamente. Imagínese usted, un preso con rejas, con cadenas, le abren la puerta de la cárcel, le sueltan las cadenas, sale a la libertad. Y después el poder del pecado es tan seductor, es tan esclavizante, tan terrible, que personas regresan a la prisión, se vuelven y se ponen las cadenas, se ponen cadenas y cierran la puerta nuevamente. Parece una locura, ¿verdad que sí? Pero esto sucedía a los de Gálatas,
a los de Galacia. El apóstol Pablo dice en Gálatas 1:6, me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo. Estén dejando al que los llamó por la gracia, al que los llamó a libertad. Me asombra que tan pronto estén dejando para pasarse a otro evangelio. Después dice, no es que haya otro evangelio. No es que haya en realidad otro evangelio. El único evangelio es el evangelio de Jesucristo. Evangelio quiere decir buenas noticias. Pero cualquier cosa que entorpezca y que empañe la libertad y la gracia de Dios sobre nuestra vida, no es evangelio, deja de ser evangelio. Y el diablo quiere pintarnos otros estilos de vida un poco permisivos, que parecen ser un poco más condescendientes con nuestra naturaleza, son más fáciles de caminar. Y parece ser un evangelio, más fácil. Y el apóstol Pablo dice, me asombra que tan pronto hayan dejado. El apóstol Pablo dice, han comenzado en el espíritu, pero están terminando en la carne. No hay otro evangelio, pero es el poder seductor del pecado. Pedro tiene algo que decir en 2 de Pedro 2:21, hablando de este tipo de personas que habiendo comenzado, conociendo el poder de Dios, habiendo conocido la libertad maravillosa que Dios ofrece, que Jesucristo compró en la cruz de Calvario, se regresaron, volvieron a ser engañados por el poder seductor del pecado. Pedro dice, más, en 2 de Pedro 2:24, más les hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo después de haber conocido el santo mandamiento que se les dio. Más les hubiera valido. Qué tremendo, ¿eh? Esto es tremendo, ¿sabe? Pedro está diciendo, si ustedes vinieron y conocieron el mandamiento de la justicia, la palabra de Dios, y ahora se apartan, mejor les hubiera valido que nunca hubieran conocido nada. Y mire lo que dice el versículo 22. En su caso ha sucedido lo que acertadamente afirman estos proverbios. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Pedro está diciendo, esto es lo que pasa. Comenzaron con libertad, volvieron a ponerse cadenas de ellos mismos. Volvieron a su vómito. Lo que les hacía daño, lo que les estorbaba, lo que les enfermaba, lo vomitaron, pero volvieron a su vómito. Fueron lavados, fueron limpiados, volvieron a revolcarse, volvieron a enfangarse. La libertad que Dios nos ofrece es gratis. ¿Por qué? Porque usted no puede pagar por ella. Es gratis, pero costó mucho. Es gratis, pero no es barata esta libertad. Y por lo que es gratis, por lo que usted no puede pagar. Pero por lo que no es barata, usted va a tener que luchar por mantener, por abrazar esta libertad. Este camino es para violentos, dice la palabra de Dios. Pero yo digo que es para valientes violentos. Este camino es para personas decididas a gozar de esa libertad, a glorificar a Dios con nuestro estilo de vida, a honrar el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Este camino no es para cobardes. ¿Cuántos dicen amén? Este camino no es para cobardes. Y los valientes dicen, dígalo con fuerza, usted es valiente, usted está aquí, usted es de los valientes. Usted es de los que ha sido llamado a una libertad gloriosa. Por eso usted está aquí. Usted está aquí porque sus cadenas han sido rotas, aleluya. Porque usted ha sido librado de prisiones de tinieblas. Hay que cuidar, hay que atesorar esa libertad. Gálatas 5:1 dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Gálatas 5:1. Él nos libertó para que vivamos. Él ya hizo su parte, nosotros tenemos que hacer la nuestra. Nos libertó para que vivamos en libertad. Por tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. No se sometan, quiere decir que hay alguien que nos está queriendo someter. Manténganse firmes. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Tenemos que tomar acción, tenemos que ser proactivos, tenemos que luchar por esa herencia que el Señor ha comprado para nosotros. No podemos, escuche esto, dejar que nuestra libertad se contamine. La verdad no puede ser contaminada porque dejaría de ser verdad. Nuestra libertad no puede ser contaminada porque dejaría de ser libertad.
No es que yo voy a abusar de mi libertad y un poquito de libertinaje por aquí, por allá. No voy a buscar el camino de menos resistencia. Voy a seguir el camino que Cristo ha trazado para mí. Voy a seguir el camino de la verdad, el camino de la palabra de Dios para mi vida. No hay otra manera de vivir en libertad. No es mis conceptos, no es mis deseos, no es mi mente permisiva en ciertas áreas. O vives la palabra o mueres. Esa es la verdad. El que hace pecado, esclavo es del pecado. La verdad no puede ser contaminada. Hay alguien, hermanos, que nos quiere robar nuestra libertad. Hay alguien que quiere contaminar nuestra libertad, la que Jesús compró en la cruz del Calvario. Esto nos llevaría cautivos a la muerte y sobre todo a hacer quedar mal al autor de la vida y de la libertad, a Jesucristo. Tenemos que evaluarnos constantemente a la luz de la palabra y la administración del Espíritu Santo para caminar continuamente en libertad. Si no lo hacemos, podemos caer nuevamente bajo el dominio del pecado y del padre de la mentira. Ahora, ¿cuál es el dilema, cuál es la guerra entre nuestra voluntad, el poder de la voluntad, el poder de la decisión y el poder seductor, el poder opresor del pecado? Génesis 4:6, le voy a leer en dos versiones, primero la 6 y 7, la Nueva Versión Internacional, luego voy a leer la Nueva Traducción Viviente. La Reina Valera dice un poquito diferente, pero estas versiones traen más luz. Dios le está hablando a Caín, le está confrontando a Caín después de que Caín mata a Abel. En vez de Dios levantarse con un juicio tremendo a Caín y decir, mataste a tu hermano Abel, muerte para ti. Dios se pone a conversar con él y en esta conversación Dios le dice, entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? Dios le pregunta, mire, Caín cometió pecado, le mata a Abel y se enoja. Y Dios en vez de decir, te enojaste, pues ahora desenójate. Dios le dice, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas tan cabizbajo? Y Dios mismo le responde, si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Caín, si es que tú hicieras lo bueno, y Dios no le está meramente reclamando su pecado pasado, Dios le está diciendo, Caín, estás enojado, estás cabizbajo, ¿quieres sentirte mejor? Haz lo bueno y puedes andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, escucha esto, si tú escoges, si tú decides, si tú haces lo malo, dice, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. En otras palabras, Dios le está diciendo, si tú escoges hacer el bien, si tú te pasas de este lado, tú vas a poder andar en victoria, en libertad. Pero si es que no haces lo malo y si que tú escoges por acá, este es un camino peligroso, es un camino de guerra, es un camino de opresión. El pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. Y Dios le dice una cosa y le recuerda a Caín, no obstante, tú puedes dominarlo. Dios nunca le quitó al hombre el privilegio de poder ejercer su voluntad, su libre albedrío. Amén. Amén. Lo que pasa es que nosotros cuando nacemos en esta naturaleza pecaminosa y cuando crecemos bajo el dominio, bajo la ignorancia, bajo la seducción del pecado y somos arrastrados por nuestra propia naturaleza, pero Dios nunca le quitó al hombre la autoridad de enseñorearse sobre el pecado. El libre albedrío, Dios no lo viola, el diablo tampoco lo puede violar. Mira lo que dice la Nueva Traducción Viviente. ¿Por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Dos tremendos poderes, el poder seductor del pecado y el poder de la decisión. Pero hay diferentes formas o diferentes tipos de atadura o de prisión espiritual. Y los vamos a sacar de Juan 8:31 que leímos, del 8:31 al 8:37. Primero está
la cadena o la prisión de la ignorancia. Este no está incluido en el pasaje bíblico, pero usted y yo andábamos en ignorancia en otro tiempo. Y eso nos tenía encadenados, nos tenía aprisionados. La cadena de la ignorancia, la prisión de la ignorancia es que no sabe que está en esclavitud, no conoce que hay un camino a la libertad. Segunda de Corintios 4:4 nos dice: el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Así estábamos usted y yo. Cuando estábamos ignorantes, no sabíamos que teníamos poder y teníamos autoridad para decir que no al pecado, no teníamos discernimiento porque estábamos cegados. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos. ¿Qué pasa con este tipo de personas que están en cadenas, en prisión? Necesitan oír el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Iglesia, nosotros somos la respuesta, tú y yo somos la respuesta. Y por cuanto hay miles y millones de personas que todavía no conocen esa libertad y todavía están cegados y todavía andan en ignorancia, por eso estamos promoviendo, impulsando y rogando y pidiendo, únase a un grupo de evangelismo, salga a hacer su parte. Y no le estamos pidiendo, mire, que deje trabajo, que deje casa, que venda todo lo que tiene. No, simplemente salga 1 hora, 2 horas a la semana. Únase con otros hermanos a un grupo, salga, comparta un cafecito, luego vayan y evangelicen, déjese usar por el Señor. Amén. Hay otra prisión, otra cadena, y es la cadena o la prisión del letargo espiritual. Esta es la persona que sabe que hay un camino a la libertad y hay un precio que pagar, pero se acostumbró a vivir en su estado de mediocridad y no quiere pelear por la plenitud de su libertad. Está cómodo, letargo. En el pasaje que leímos dice: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él. Jesús estaba hablando a creyentes, dice la Biblia aquí. Se dirigió a los judíos que habían creído en Él. Y es interesante porque en esos pocos versículos la dinámica cambia bien tremendo. Está hablando con creyentes, después los creyentes le reprenden a Jesús y después Jesús les dice: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. ¿Eran creyentes o no eran creyentes? La Biblia dice que eran creyentes. Pero ¿qué pasa con el letargo? Sabe que hay un camino a la libertad. Mira lo que dice. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo, escucha esto: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Entonces, como si Jesús les dijera: ustedes dicen que creen en mí o creyeron en mí, creyeron mis palabras, pero eso no basta. Ahora ustedes van a tener que ejercitar su obediencia, van a tener que mantenerse fieles a mis enseñanzas, ustedes van a tener que poner su fe en acción. Pero ¿qué pasa? Estos discípulos de Jesús que habían creído en Él no aceptaron este desafío. ¿Por qué? Estaban acostumbrados o se quisieron quedar cómodos en ese lugar de letargo, en ese lugar de mediocridad. No quieren pelear la plenitud de la libertad, no quieren pagar el precio de ser un discípulo. Y me temo yo que hace falta que constantemente se nos recuerde y se nos desafíe que somos llamados a ser discípulos de Cristo. Y cuando el día de hoy en las iglesias hay que rogar a las personas para que se bauticen. Mire lo que Jesús pide: una identificación con Jesucristo. Lo único que tienes que hacer: métete en el agua, sumérgete en el agua. Nada más. No te pide hacer una caminata, subir las gradas descalzo o de rodillas, no te pide irte a un lugar, nada. Solamente demuestra al mundo que tú eres un seguidor de Cristo. Bautízate. Demuestra mediante el bautismo que has muerto a tu vida antigua y que resucitas a nueva vida. Y a propósito, el bautismo trae bendición, ¿verdad que sí? Todo paso de fe y de obediencia trae bendición. Pero escuche esto: la palabra discípulo y la palabra disciplina vienen de la misma palabra. Y Jesús dice: ustedes van a tener que disciplinarse para ser mis discípulos. Ustedes van a tener que mantenerse fieles, van a tener que mantenerse obedeciendo mi palabra.
Y vuelvo a decir, me temo que el diablo está engañando la mente de muchos y dejándoles en el letargo y dejándoles en la mediocridad y dejándoles ser creyentes de Cristo, pero sin disciplina. Y no llegan a ser discípulos de Cristo, por tanto no llegan a un conocimiento mayor de la verdad. Y por 29 años, como dije al principio, el Señor me ha traído de gloria en gloria, de victoria en victoria, de tropezón en pararme de nuevo, tropezón en pararme de nuevo, siguiendo hacia adelante. Y yo creo que todavía necesito mucha disciplina. Yo estoy luchando por ser un discípulo de Cristo, porque quiero más de Cristo. ¿Cuántos quieren más de Cristo? ¿Cuántos quieren más de su verdad? No se quede en el letargo, no se quede en la mediocridad, disciplínese, hágase un discípulo de Cristo, desafíese a ser cada vez más como Él, a vivir su palabra. Aleluya, gloria a Dios. Si yo no le desafío, mi hermano, el Señor me va a llamar a cuenta de mí, así es que no me mire mal. Necesitamos poner nuestra fe en acción. Sin obediencia perfecta no hay libertad. Va a decir, pastor, su obediencia es perfecta. No, pero mientras oraba el día de hoy, ¿sabe lo que el Señor me puso en el corazón? Mi obediencia se manifiesta en el lugar de conflicto. ¿Qué tal si yo tengo que caminar un camino rectito así, sin obstáculos de ninguna clase? ¿Cómo voy a demostrar mi obediencia? Pero cuando hay un obstáculo que me quiere desviar, yo digo, no, yo voy a seguir el camino del Señor. Ahí estoy ejerciendo mi voluntad, mi autoridad y ahí demuestro mi obediencia al Señor. No hay obediencia perfecta, pero la obediencia se perfecciona en medio de la prueba, en medio de la tentación. Los creyentes serán tentados. Hay 2 o 3 que todavía están aquí en la tierra, gloria a Dios, son tentados. Ser tentado no es pecado, y si usted no es tentado, pues no sé de qué material está hecho. Pero recibimos tentaciones en nuestros pensamientos, nuestra manera de hablar, nuestras actitudes, constantemente. El que se crea estar firme, tenga cuidado que no caiga, dice la palabra de Dios. Pero es en medio de la prueba, en medio de la tentación, en medio de la adversidad, en medio de la necesidad que yo demuestro mi obediencia. Y mi obediencia perfecta demuestra mi disciplina y mi deseo de ser un discípulo de Cristo. Y con cada paso de obediencia hay nueva revelación de verdad y nueva dimensión de libertad. Hay otra cadena, otra prisión que nos priva de libertad, y esta es una de las peores. Es la cadena, o como le quiera llamar, de la pretensión. De la pretensión. Pretensión es aquel que se cree ser libre, se gloría de su libertad, de su tradición, de su llamado, y esa es su prisión. No puede ver más allá de su pretensión. Juan 8, 35, 33. Fíjense, los creyentes de Jesús, los que creyeron en Jesús, Jesús les dice, simple, dice, permanezcan en mi palabra, serán mis discípulos, conocerán la verdad les hará libres. Y de pronto reaccionan, de pronto cambia la conversación. Jesús está hablando con sus discípulos, está dando una bonita enseñanza, le está enseñando el camino hacia la libertad gloriosa. Y de pronto ellos vienen y dicen, nosotros somos descendientes de Abraham. Y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Parece mentira. Yo lo leo con ese tono. Yo lo percibo, lo discierno. Yo lo interpreto que ellos le hablaron con ese tono a Jesús. Porque Jesús después les dice, ustedes quieren matarme porque no reciben mis palabras. Y Jesús está hablando con creyentes, judíos que habían creído en Él. Ahora fíjese la pretensión, la soberbia, el orgullo de estos israelitas, de estos judíos. Nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Revisemos la historia. Revisemos la historia. Abraham tuvo que mentir 2 veces porque estaba entrando en terreno enemigo, en terreno hostil.
por poco es esclavo, pero los descendientes de Abraham, si vamos a ver, empezando desde Jacob. Jacob fue oprimido por su tío Labán, y luego después los descendientes de Jacob, ¿en dónde terminaron? En Egipto. Y cuando murió José y se levantó un faraón que no conocía a José, ¿qué fueron en Egipto? Fueron esclavos por 430 años. ¿Y con qué alevosía se levanta? Nosotros nunca hemos sido esclavos, somos hijos de Abraham. La pretensión. Y después cuando entran y conquistan la tierra prometida, vemos el libro de Jueces que constantemente la desobediencia de ellos les incurría a ser entregados bajo el dominio y la opresión de sus enemigos. Es más, ese preciso momento que estaban hablando con Jesús, el pueblo de Israel o los judíos estaban bajo el dominio de los romanos. A lo mejor no estaban bajo el nivel o bajo el lema de ser esclavos, pero estaban oprimidos. Estaban bajo el dominio del imperio romano. Pero ¿con qué pretensión? Esa es la peor, para mí una de las peores prisiones que nos priva de nuestra libertad. Creernos libres. Yo soy cristiano desde hace 29 años. Yo no soy preso, nunca he sido esclavo. Yo soy descendiente de Abraham, yo tengo fe. Yo soy llamado desde hace tantos años, yo voy a una iglesia. La pretensión. Su libertad no se mide por su llamado, por sus años de creyente. Su libertad no se mide por la victoria que usted tuvo ayer. Su libertad se mide por su relación con Cristo Jesús. Su libertad se mide por su obediencia a la palabra, por usted estar viviendo la voluntad de Dios para su vida. Esa es verdadera libertad. No podemos caer en el engaño de la pretensión. El versículo 37, yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, sin embargo procuran matarme, porque no está en sus planes aceptar mi palabra. Yo hablo lo que he visto en presencia del Padre, así también ustedes hagan lo que del Padre han escuchado. En otras palabras, ustedes saben, pero no actúan. Ustedes saben, pero no actúan. Estos necesitaban reconocer de dónde Dios los sacó. Y escuche esto, no podemos apreciar nuestra libertad cada día si no recordamos de dónde Dios nos sacó. De dónde Dios nos sacó. Y hay otra prisión, otra cadena que nos priva de nuestra libertad, es la prisión de la indiferencia. Cuando hay una persona que sabe que hay una nueva naturaleza que Jesús ofrece, un nuevo espíritu, pero se descuida por su indiferencia, pierde su nueva identidad de hijo de Dios. Versículo 34, Juan 8, ciertamente les aseguro que todo el que peca esclavo es del pecado, respondió Jesús. El que peca es esclavo del pecado. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el Hijo os libertare, os libera, ustedes serán verdaderamente libres. Hay dos clases de personas en este mundo, para términos de lo que estoy hablando. Hay los esclavos y los libres. No hay un punto medio. Dijimos que si usted es libre un 70% es esclavo, no es libre. Usted tiene que ser libre un 100%. Si es que usted es un 2% esclavo de algo, pues es esclavo, ya no es libre. Hay dos clases de personas, los esclavos y los libres, los que están bajo el dominio y los hijos. Mire la diferencia que hace Jesús. Dice, el que peca es esclavo. Y el esclavo no tiene vida eterna. No puede permanecer en la casa de la familia para siempre. Pero el hijo sí queda para siempre. Entonces, los que pecan, los que están bajo el dominio, son los que son esclavos. Y los hijos son los que heredarán la vida eterna. La libertad que te da Jesús te da una nueva naturaleza, una nueva identidad de hijo. Escuche esto.
La libertad que Jesús nos ofrece no es simplemente que el Señor nos sacó de algo, pero nos dio una nueva identidad. Él nos libró de ser pecadores, practicantes del pecado, nos libró, abrió nuestros ojos a una libertad gloriosa y pasamos de ser esclavos del pecado, pasamos a ser hijos. La libertad nos da una nueva identidad. Jesús dice, el que practica pecado es esclavo, ¿verdad? Pero después dice, si el Hijo de Dios os liberta, seréis verdaderamente libres. Pero entre las dos cosas dice, el esclavo no se queda en casa, el hijo sí se queda en casa. En otras palabras, el que practica pecado es esclavo, el que es libertado es hijo. El hijo se queda en casa para siempre. Entonces la libertad que Jesús nos ofrece no solamente nos cambia de un lugar a otro, sino nos da una nueva identidad, nos hace hijos, nos ha hecho hijos, nos da una nueva naturaleza, una nueva identidad. La verdadera libertad viene cuando recibimos el espíritu de adopción. Gálatas 4:6 dice, ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones del espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Los hijos se quedan en la casa para siempre, el esclavo no. Los hijos tienen vida eterna. Aleluya. Aleluya. Si usted ha sido libertado, usted ha sido constituido hijo. Si ha sido constituido hijo, usted se quedará en la casa de su padre para siempre. Vida eterna. Vivir la plenitud de nuestra libertad es vivir una vida que honra a Dios en todo tiempo. En resumidas cuentas, vivir la plenitud de nuestra libertad, vivir una vida que honra a Dios en todo tiempo. Ahora escuche esto, bien interesante. El hombre no fue diseñado para ser dominado u oprimido. El hombre no fue diseñado para ser dominado u oprimido. El hombre fue creado con un propósito para tener comunión con Dios y ser uno con Él. Dios mismo no quiere dominar, no quiere oprimir su vida. Dios no quiere gobernar su vida. Dios quiere que usted y yo nos rindamos voluntariamente al señorío de Él porque creemos en su amor. ¿Por qué servimos a Dios? No por temor. ¿Por qué servimos a Dios? Porque creemos en su amor. Y porque creemos en su amor, que su amor ha sido derramado en nuestros corazones, le amamos con todo nuestro corazón. Dios nunca creó al hombre para ser dominado, para ser oprimido, ni Dios mismo quiere gobernar su vida. Si Dios quisiera gobernar la vida del hombre, pudiera hacerlo y nadie fuera al infierno. Pero son millones los que van a ir al infierno, porque ellos escogieron rechazar la gracia divina. No fuimos creados para ser oprimidos, sino para tener comunión con Dios. Hebreos 10:19. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Su cuerpo, el cuerpo de Jesucristo, fue despedazado. Abrió un camino amplio para que tengamos entrada al lugar santísimo. ¿Cuál es la voluntad del Padre? ¿Para qué fue creado el hombre? Para tener comunión con Dios. Dios no quiere gobernar su vida y privarle de toda felicidad o de toda alegría en esta tierra. Dios quiere darle una vida plena, llena de paz y de gozo. Así de bueno es nuestro Dios. Creemos en su amor y nos rendimos voluntariamente a Él. Es una afrenta para Dios que un hombre creado a su imagen y semejanza viva bajo esclavitud. Y especialmente la esclavitud del pecado. Es una afrenta para Dios. Dios no quiere eso. Gálatas 1:4 dice, Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados, en la versión Reina Valera dice, para librarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. La libertad que Jesús ofrece es la más grande que puede alcanzar el ser humano.
Cuando nos alejamos de la libertad que Dios nos llamó, para la cual fuimos creados, caemos en opresión, caemos en esclavitud. En otras palabras, no vivir una vida intencional, disciplinada, voluntaria de obediencia a Dios, nos arrastra a vivir una vida de mentira, de esclavitud y de pecado y de muerte. Tenemos que ser intencionales. Cuando dejamos de ser guiados por Dios, algo o alguien más va a ceñir nuestras vidas. Algo o alguien más se va a aprovechar de nuestra voluntad. Su voluntad va a rendirse o a Dios o a algo o a alguien más. Y si no es a Dios, que es la verdad, que es la libertad, va a ser a la mentira, va a ser al pecado, va a ser a la muerte. Y escuche esto, es una afrenta para Dios que un creyente viva por debajo de la gloriosa libertad que Jesús compró en la cruz del Calvario. Es una afrenta para Dios, es una tristeza para Jesús, después de haber pagado un precio tan alto por nuestras vidas, que usted y yo nos contentemos con que antes me enojaba, gritaba y rompía las cosas, ahora me enojo y ya no grito, pero todavía rompo las cosas. Es una afrenta que nosotros nos conformemos con una vida de libertad mediocre. Yo quiero ser libre, yo quiero vivir para Cristo en todas las áreas de mi vida. Porque Dios me ama de tan grande manera que quiere lo mejor para mí. Y la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. No hay bendición más grande que vivir conforme a la voluntad de Dios para mi vida. Y yo tengo que practicar la disciplina de seguir sus mandamientos, de ser su discípulo, de abrazar su verdad, de practicar su verdad, de obedecerle constantemente. De lo contrario, no estoy agradando a Dios con mi estilo de vida. Si me conformo yo con ser un poquito mejor que antes, Dios no nos llamó a ser mejores. Dios nos llamó a ser santos. ¿Sabía usted eso? Y siempre decimos aquí, lo voy a seguir diciendo, pero ese concepto de santidad hoy en día está pasado de moda o está mal interpretado. Pero para la iglesia de Jesucristo nosotros sabemos que santidad es sinónimo de poder, es sinónimo de vida, es sinónimo de victoria, es sinónimo de libertad la santidad, aleluya. Gloria a Dios. Voy a tener que avanzar rapidito. Somos seres tripartidos, espíritu, alma y cuerpo, cuerpo, alma y espíritu. Ser libres en el cuerpo implica, y esto es rapidito nada más, en realidad podría ser otro mensaje y a lo mejor hacemos una secuencia, pero ser libres en cuerpo implica tener dominio propio en cuanto a nuestro estilo de vida. Como es una de las evidencias, no puedo traer todas las evidencias del día de hoy, pero tener dominio propio en cuanto a nuestro estilo de vida, el descanso adecuado, la alimentación sabia que debemos tener, lo que debemos hacer para tener una vida plena. La Biblia dice que somos templos del Espíritu Santo y tenemos que honrar a Dios en nuestros cuerpos. El contexto ahí habla acerca de la fornicación, pero también habla de que el que destruye este cuerpo será destruido por Dios, dice la palabra. Entonces, usted es un mayordomo de su cuerpo. Dios le ha dado su cuerpo y usted tiene que cuidar su cuerpo físico con el descanso adecuado, alimentación sabia, ejercicios. ¿Cuántos saben que hacer ejercicio es bueno? Amén. Y también el uso de drogas. Pastor, no mencione las drogas aquí, todos somos libres. ¿Sabe que una estadística, una de las estadísticas, un pastor habló que en el sistema de salud que tenemos en los Estados Unidos, por lo menos, se presta para que muchas personas se vuelvan drogadictos. Usted va, doctor, no puedo dormir, tómese estas pastillas. Pastor, doctor, me duele aquí, tómese estas otras pastillas. Y entonces
no hay una dependencia directa de Dios. Hay condiciones físicas, médicas que requieren medicina, es verdad. Pero pienso yo que estamos viviendo en esta sociedad, lo que dice esta estadística, este pastor, es que estamos viviendo una sociedad sobremedicada. Y él dice, yo tengo en la iglesia un poco de drogadictos, dice. Están adictos él menciona en su reporte un poco de medicinas para el dolor, tranquilizantes, para dormir, para la depresión, para esto, para el otro, un poco de medicinas. Esta sociedad, este sistema está sobremedicado. Amén. Dominio propio en cuanto a nuestro estilo de vida, descanso adecuado, alimentación sabia, ejercicios, uso de drogas, incluyendo el alcohol, incluyendo drogas comerciales, drogas farmacéuticas, etc. En cuanto al alma, una vida libre de temores, de opresiones, de ansiedad, una vida de libertad para buscar la santidad, para desarrollar disciplinas que nos lleven a vivir la palabra de Dios. Eso implica libertad, una vida libre de temores. Ahora, en el alma tenemos nuestra mente y nuestras emociones. En nuestra mente a veces hay patrones de pensamientos que nos oprimen. Y vuelvo a decir, esto puede ser otro mensaje, que nos cuesta sacudir esos pensamientos que han sido puestos en nuestro ser desde nuestra niñez, complejos de inferioridad, de superioridad, que no nos dejan ser lo que Dios nos ha llamado a ser, que no nos dejan amar sin prejuicio y servir con amor. Cosas que nos atan, palabras que nos han dicho, que nos hacen sentir inferiores o que nos hacen sentir demasiado superiores y no podemos amar sin prejuicio. Afecta nuestras relaciones, nuestra mente, nuestras emociones, cosas que nos atan, raíz de amargura que nos tienen atados al pasado, alguna situación, algún incidente que no nos deja avanzar hacia la libertad del perdón. Vivimos atados, a veces por una raíz de amargura. No hemos soltado, no hemos perdonado. Para estas dos situaciones mentales y emocionales, la Biblia nos manda a orar. Dice, no se inquieten por nada, no estén afanosos por nada, más bien, Filipenses 4:6, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, y la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos, cuidará sus emociones y cuidará su mente en Cristo Jesús, o guardará, dice la Reina Valera. ¿Cómo guardamos nuestra mente y nuestras emociones? En oración. Nos libramos de ansiedades, nos libramos de temores, nos libramos de complejos, de cosas que se anidan en nuestra mente o en nuestras emociones que no nos dejan avanzar. Y en cuanto al espíritu, también tenemos que librarnos, escuche esto, librarnos de tradiciones, de dogmas, de religiosidades, conceptos religiosos, de legalismo que nos atan a la mentira y nos privan de la libertad, una libertad que nos lleva a buscar de Dios, a adorarle, a vivir el gran mandamiento y a cumplir con la gran comisión. Gloria a Dios. Amén. Gálatas 5:13 dice, les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. Pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien sírvanse unos a otros con amor. En otras palabras, es como si dijera, la libertad que Dios nos da se mide en nuestras relaciones, cómo nos servimos el uno al otro. Por eso hablé de cosas que entorpecen y no nos dejan amar sin prejuicio y no nos dejan servir con amor. El Señor dice, mire lo que dice, ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esta libertad para dar rienda suelta a sus pasiones, más bien sírvanse unos a otros con amor. La evidencia de nuestra libertad es amarnos, vivir la palabra, amar a Dios sobre todas las cosas, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, servirnos con amor. Y no podemos abusar
de la libertad, o entorpecer la libertad, o dejar que esta libertad se contamine. Primera de Corintios 6:12 dice, no, todo me está permitido. Primera de Corintios 6:12, todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Y el hecho de que todo está permitido no quiere decir que todo es aprobado por Dios. Ahí más bien implica de que tu voluntad Dios no la va a violar. Todo te es permitido, pero no todo es para tu bien. Y luego dice, todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine, porque entonces pierdo mi libertad. Más bien voy a ejercitar mi entrega al Señor, voy a ejercitar mi obediencia a Dios, voy a disciplinarme en mi búsqueda de Dios. No voy a dejar que nada en mi cuerpo, mi alma, mi espíritu entorpezca o empañe mi relación con Dios. Amén. Gloria a Dios. Pongámonos de pies.